Siempre fui un hombre con problemas temperamentales. Reconozco que tenía una gran dificultad en mi interior para poder gestionar mis emociones. Y pensaba que todo lo que hacía estaba bien dentro de mis posibilidades de sobrevivencia, y en realidad no era así. Nací en un matrimonio normal entre comillas, porque sinceramente nunca vi que mi madre fuera feliz con papá. Y más tarde me enteré de que le fue infiel en recurrentes ocasiones y ella lo perdonó siempre para no perderlo por otra mujer. Con el tiempo me fui convirtiendo en un hombre de armas tomar. No sabía por qué me agradaba mucho generar miedo, pues de alguna manera esa era la forma de ganarme el respeto. El temor al rechazo siempre estuvo presente en mi cabeza, principalmente con las mujeres que mantenía una relación. Pero reconozco que siempre le di malos tratos y terminaban por dejarme. Algunas de ellas se quedaban y me rogaban por temor a ser cambiadas por otra mujer. Bueno, y en eso reconozco sus grandes gustos, pues mi apariencia física era de buen ver y eso lo sabían quienes atrevían a tener una relación conmigo. Mi madre solo observaba desde lejos mi comportamiento, ella no podía hacer nada y lo sabía muy bien. Se abstenía de echarme un sermón, porque de lo contrario yo me ponía muy violento y no era capaz de controlar mis impulsos. Con decirles que un día casi le doy un fuerte golpe, pues estaba muy enojado por su opinión hacia mi vida, es algo que no toleraba. Así fue como me hice mi santa voluntad hasta convertirme en un adulto. Entre mis malas influencias que fortalecieron mi mal comportamiento estaba un grupo de chicos de la cuadra. Ellos me tenían mucho respeto, porque en recurrentes ocasiones los saqué de varios apuros. Contaban conmigo por mi fuerza y habilidad física para defenderlos de otros grupos de jóvenes con los mismos pensamientos delictivos. Pasaron algunos años, entré a trabajar en la policía estatal, pero pues reconozco que en vez de servir me aproveché de la gente. La verdad, eso de ayudar no iba conmigo, por lo tanto supe llevar muy bien la contraria. A base de corrupción y mordidas a la gente, de donde logré obtener una buena cantidad de dinero. Estando dentro del cuerpo de policía, cometí varios delitos, pero no lograron comprobarme nada y después de un tiempo me aburrí retirándome de ese empleo. Aunque tenía algo de dinero robado de ahí para pasarla bien por un buen rato, ya después vería qué podía hacer, ese era siempre mi pensamiento. Un día le dije al jefe que renunciaba, me fui sin decir nada más, pero pude quedarme con mi gran amiga del alma. Una pistola de alto calibre, la cual le robé a un criminal en una de las detenciones. El tiempo siguió su curso. Pronto pasaron 1, 2, 3 años hasta 5. Sobreviví haciendo favores a otras personas de la colonia. Me contrataban de cobrador de préstamos independientes a quienes ya no querían pagar. También extorsionaba algunos camiones de reparto, como el Bimbo, las Sabritas, para que soltaran su cuota en cada entrega de sus productos. Como les dije, mi vida quizás para ustedes sea miserable, pero era la única manera en que yo podía sobrevivir, o más bien así lo creía en mi mente. Un día conocí a una mujer en un bar, ella era mesera en ese lugar. Recuerdo que llegué algo molesto porque no me habían pagado lo acordado y pensando en cómo vengarme, fue como quise relajarme tomando algo de alcohol. «Hola, ¿le sirvo otra copa?», escuchó una voz algo arrogante. Al levantar la mirada, ahí estaba una chica, tenía cabello corto, muy corto, así como los hombres. Pero unos ojos muy grandes negros muy intensos llamaron mi atención. Le hablé dulcemente y con mi mirada seductora,
Por supuesto que no logró resistirse a mis encantos y ese mismo día por la tarde ya estaba en mi cama. Nunca pensé pasar los momentos más intensos de mi vida y les quiero confesar una cosa, era la primera vez que quedaba encantado con una mujer. Pero no sé cómo te llamas, ¿puedes decirme preciosa? Sara, mi nombre es Sara, mi rey. Sara se convirtió en una parte importante en mi vida. Disfrutábamos estar juntos a tal grado que se convirtió en mi relajación. Me contó sobre su vida, tenía el mismo temperamento que yo, era de armas tomar, así que al iniciar la relación me advirtió que no iba a tolerar una traición. Realmente sentí su advertencia, causando en mí algo de miedo. Pasó el tiempo y nos hicimos cómplices en algunos delitos como robos y extorsiones. Ella era muy hábil para engañar a la gente y también para hacerse la víctima. Decidimos vivir juntos y rentamos una pequeña casa a 2 cuadras de donde vivían mis padres. A ellos les daba igual la mujer con quien viviera, porque sabían de antemano que no necesitaba para nada sus opiniones. Sara y yo complementábamos muy bien nuestras vidas. Ella se convirtió con el tiempo en la mujer más importante, sobre todo cuando nació nuestro pequeño hijo, Iván. Quizás ustedes pensarán que mi vida cambió para bien a partir de ese momento. Y sí, es correcto, cambió, pero no de manera positiva, al contrario. Decidí seguir dañando a los demás para conseguir más dinero y poder darle a mi hijo la vida que deseaba para él. Lo consentía demasiado, cumplí todos sus caprichos desde bebé. Sara hacía lo mismo, pues era nuestro único hijo, lo más importante para nosotros. Con el tiempo fue creciendo. Un niño malcriado, sí, pero tratamos de darle todo y complacer cada una de sus demandas. Mis padres a veces lo cuidaban, pero siempre les advertí que no debían regañarlo, puesto que a ellos igual les pagaba por cuidarlo. Por ese motivo, mamá ya no me quiso apoyar, es que a ella le desesperaba mucho Iván. Tiempo después cumplió los 4 años. Entonces Sara me recordó que debíamos inscribirlo al kinder. Al principio dudé en hacerlo, pero Iván tenía mucho interés por ir a la escuela. El ciclo escolar ya había iniciado. En realidad, no recordé que mi hijo ya tenía la edad suficiente para ingresar al jardín. Entonces fuimos al kinder más cerca de la colonia para hablar con la directora personalmente. Ella aceptó a mi hijo para cursar el 2º grado, asignándolo con la maestra correspondiente, quien se haría cargo. El primer día de clases no quería quedarse. Sara estaba dudando en dejarlo. Ella creía que debíamos esperar otro año. Pero la convencí para que Iván tuviera una nueva experiencia. Después de todo, sabía que le iba a gustar, pues la escuela tenía juegos y un espacio muy amplio. Al día siguiente lo fuimos a dejar los dos. Reconozco mis nervios en un primer momento, pero mi hijo entró como si nada. En la puerta del salón, la maestra ya lo esperaba, una profesora muy jovencita, de cabello rubio y piel blanca, bonita por supuesto. Pero no me atrevía a expresar mi asombro, pues mi esposa era demasiado tóxica, con unos celos enfermizos y sobre todo excesivos. Dejamos al niño algo asustado, pero la maestra nos tranquilizó. Ella aseguraba que mi hijo se iba a adaptar demasiado rápido. Nos fuimos a casa, pero reconozco que no estaba tranquilo. Era la primera vez que me separaba de mi pequeño, era lo más importante para mí. En ese momento, me habló el rata por teléfono para invitarme a una nueva chambita. Se trataba de irles a cobrar a unos ancianos la cuota de su negocio, de lo contrario les dábamos una buena asustada. En esa chamba me iban a tocar 5,000 pesos y ese dinero lo requería para comprar las cosas de la escuela de mi hijo.
Por la tarde gané ese dinero esperado, pero al rata se le pasó la mano con el viejito, aunque este tuvo la culpa porque no quería pagar. En fin, olvidé ese acontecimiento. Cuando llegué a casa, Iván ya estaba con su mamá. Le pregunté cómo le había ido, pero su respuesta fue: "No me gusta la escuela". Le hice varias preguntas, pero no me dio ninguna respuesta, y después de hablar con mi esposa, me dio varias quejas de la maestra. "Cariño, la maestra dice que Ivancito no obedeció en todo el día". Pues para eso está, ¿no? Para cuidar a los niños. Sí, dice que golpeó a un niño porque le robó un carrito. Híjole, ese es mi hijo, tan chiquito y ya está aprendiendo. Sentí mucho orgullo por escuchar el comportamiento de mi hijo, pues estaba formando su carácter igual al mío. De ninguna manera iba a permitir que lo regañaran. A mi pequeño nadie iba a decirle nada, porque para eso tenía a su padre para defenderlo. Fui corriendo hasta el cuarto de mi pequeño, lo abracé y le di un beso diciéndole cuánto me sentía de orgulloso. Él, por su parte, sonrió para volver a dormir. A la mañana siguiente, fui a dejarlo a la escuela. Miré que entró muy entusiasmado, pero en esos momentos la maestra me miró acercándose a mí. "Disculpe, señor, necesito hablar con usted". Me esperé un rato en la puerta mientras la maestra explicaba el comportamiento de Iván. Solo la escuché pacientemente porque ganas no me faltaban de responderle. Luego, al final añadió: "Hable con su pequeño para que no se repita". "Vieja estúpida", me dije, ¿qué estará pensando? Me di la vuelta para irme a casa. Sin embargo, reconozco que me sentía muy inquieto por el hecho de dejar a mi niño con esa maestra que se expresó muy mal. Sara, por su parte, pensaba lo mismo que yo. No íbamos a dejar que trataran mal a nuestro niño. Pero por el momento dejamos las cosas como estaban, ya que no había otro kinder cerca. Pasaron los días y Sara llegaba hecha una furia. Otra vez me dijo lo mismo la maestra, exclamaba muy enojada. Al parecer, Iván no le hacía caso, pero era obvio, ya que nosotros siempre cumplíamos los caprichos de mi hijo en todo, sin excusas ni pretextos. Pasaron los días. En ese tiempo fui a hablar con la maestra. Le expliqué cómo estaba acostumbrado Iván a estar en la casa. Y que por supuesto, nosotros le dábamos todo por ser nuestro único hijo. Miré una expresión de desacuerdo en el rostro de la maestra, pero ella estaba ahí para cuidar a mi hijo y cumplir con su trabajo. Con el paso de los días, llegaron a haber pequeños roces entre ella y Sara. Yo deseaba darle un pequeño susto para que dejara de meterse con Iván, pero mi esposa me dijo que no era conveniente. Días después, ya no recibí queja de Iván. Le pregunté a mi hijo qué estaba haciendo en la escuela y cómo lo trataba la maestra. Él solo decía: "Bien". Noté en su rostro algo de seriedad, hasta podía jurar que cambió su sonrisa de repente, pero en ese instante no le di importancia a esos pequeños detalles. Había veces en que Iván era muy irritable, en otras ocasiones se portaba bien, aunque claro, siempre traté de cumplir con todas sus exigencias. Los días pasaron. Todo seguía igual de siempre. Me cayeron nuevos trabajitos donde Sara ahora me acompañaba. Ella sabía muy bien ayudarme a robar, extorsionar y cobrar las cuotas correspondientes a la distinta gente. Al principio no le tenía mucha confianza, pero poco a poco me fue demostrando lo que era capaz de hacer, sobre todo por dinero. Los meses pasaron. Durante ese tiempo Iván ya iba a cumplir 5. Preparamos todo para la fiesta, pues deseaba un magnífico festejo.
Un día nos ausentamos de la casa, entonces no me quedó más remedio que dejarlo encargado con una niñera. Mis padres no querían cuidarlo, ellos decían que mi hijo era insoportable. Bueno, en fin, nunca hubo una comprensión de parte de ellos. Dejamos al niño con Dulce, la vecina, le dábamos una buena paga, ella aceptaba y al parecer trataba muy bien a mi hijo. Nos llamó por teléfono cuando fue a dejar al niño a la escuela y al recogerlo, siempre estábamos al tanto de Iván. Aunque ella nos conocía muy bien y de ninguna manera se iba a atrever a hacer algo en contra de mi pequeño o de lo contrario sabía las consecuencias. Al día siguiente volvimos a las 5 de la tarde. En ese momento Sara preguntó a Dulce cómo se había portado mi hijo. Ella solo decía con unas palabras, muy bien, se fue y de inmediato comencé a consentir a mi pequeño como de costumbre. Le di los regalos para él solo, así como una bolsa de dulces y chocolates. El clima se sentía muy sofocador. Era temporada alta del mes de mayo, Iván se veía muy acalorado, entonces le ayudé a quitarse el suéter. Y en eso, miré que en uno de sus brazos tenía una especie de mancha morada. Le pregunté qué le había pasado, pero solo dijo, «La maestra». Sentí un coraje dentro de mi pecho. Este fue creciendo con cada segundo de mi respiración, no podía controlarme. Deseaba salir corriendo a buscar a esa maestra para advertirle que nadie podía tocar a mi pequeño. Sara miró cómo estaba muy alterado. Ella se dio cuenta de la situación, pero no deseaba contarle nada porque era más impulsiva que yo. Pero al verme tan enojado, no me quedó más remedio que contarle lo sucedido. Esa noche no pude dormir, estaba pensando en desquitar mi coraje, solo recordaba a la maestra y la sangre se me hervía. Dejé tranquilo a Iván en su cuarto, ya no le pregunté nada porque no quería que él se traumara. Se quedó bien dormido y a la mañana siguiente nos fuimos a la escuela, era muy temprano. Sin embargo, antes de eso me atasqué en un problema con el rata. Resolví lo más rápido para continuar el camino y al llegar a la escuela aún no aparecían los niños, solo vi que algunas maestras estaban entrando por la puerta. Al ver entrar a la maestra, corrimos para sorprenderla en su salón que estaba a la vuelta. Eran como 12 grupos en total y este se encontraba hasta el último. «¡Maldita vieja!», le gritó Sara. «¿Perdón? ¿Qué le pasa?», respondió la maestra, mientras Sara le dio una fuerte cachetada, dejando en el suelo a la maestra. Ella, muy asustada y confundida, no se levantó y mi esposa se fue con puños y patadas agarrándola de los cabellos. La maestra gritaba que la dejaran en paz, pero Sara le golpeaba mucho más duro, azotándola contra la pared. En ese momento Iván estaba presenciando la escena. Este no decía nada, pero yo me acerqué a él y le susurré al oído. «¿Viste cómo estamos castigando a la maestra?». Sara tenía una furia incontrolable. La maestra no podía hacer nada para defenderse, porque mi esposa siempre fue buena para los golpes. En ese momento alguien apareció a lo lejos, entonces tuve que sacar mi arma para correr hacia esa persona y apuntarle para que se quedara calladita, pues de ninguna manera iba a permitir que interrumpieran el castigo de la maestra. Se oía gritar a Sara mientras no paraba de golpear a la maestra. Seguido de eso, apareció la directora escolar suplicando que la dejaran en paz. Pero yo apunté hacia todos con mi arma para evitar que se metieran a defenderla. Los espectadores estaban atónitos y sin poder hacer nada, solo miraban aquel escenario de violencia creado por mi esposa. Después de unos minutos, Sara dejó a la maestra en el suelo.
Entonces me volteé hacia todos los que observaban y les dije con mi pistola: cuidado con lo que vayan a hacer, no se les olvide. Y nos salimos por la puerta mientras ya todos los niños estaban esperando para entrar. Nos fuimos de inmediato para nuestra casa y al parecer a Sara ya se le había pasado el coraje. Aún sentía una furia incontrolable por dentro. Esta me estaba dañando, pero no podía hacer nada para evitarlo. Tuve que contenerme para no desquitarme con Sara y mucho menos con mi hijo. Eso no me lo iba a perdonar jamás. Pasó un día de lo sucedido. Por la mañana salimos a comprar unos tamales y en ese momento noté que la gente se nos quedaba mirando. Aunque sabíamos perfectamente lo que ocasionábamos en los vecinos, pero esta vez era mucho más notable. Compramos el desayuno regresando a la casa y en ese momento una notificación en mis redes sociales entró en mi móvil. Al abrirlo, mi esposa y yo ya éramos tendencia mundial, pues alguien nos grabó en la escuela y compartió ese video en Facebook. Corrí hasta la casa para avisarle a mi esposa y en ese momento miré unos comentarios sobre un posible arresto y de ninguna manera íbamos a permitirlo. Le dije a Sara que teníamos que irnos lejos y sin hacer preguntas salimos con una bolsa y dinero. Nos fuimos hasta un pueblito alejado de la ciudad. En ese instante Iván preguntó por qué nos fuimos, pero él era muy chiquito para comprender. Nos quedamos en casa de un familiar del Rata. Al principio no estaban muy de acuerdo, pero este me debía muchos favores y sobre todo dinero. Pasaron los días, al parecer no pasaba nada, aún no nos buscaban las autoridades, entonces le dije a Sara que podíamos regresar. Regresamos a casa como si nada, aunque la gente seguía con esas miradas por todos lados. Pero no nos importaba nada de eso, además adorábamos intimidar a cualquier persona, seguimos con nuestra vida normal. A la mañana siguiente me dirigí al banco para abrir una cuenta. Este se encontraba muy cerca de aquel kinder. Caminé sin ningún problema, pero en ese instante sentí un fuerte escalofrío en mis espaldas. Detuve el paso y al darme la vuelta, miré de pie a la maestra que me miraba fijamente. Al ver sus ojos sentí que mi cuerpo quedó paralizado e intentaba darme la vuelta para seguir mi paso, pero no podía. No había ninguna otra persona, era como si la calle estuviera vacía, tampoco pasaban autos. El silencio inundó completamente el espacio, las palabras no salían de mi boca e intenté insultar a la maestra porque en realidad no sabía qué estaba pasando. Pero en unos segundos mi cuerpo sintió una debilidad increíble y yo caí al suelo mirando hacia el cielo. Minutos después comencé a escuchar nuevamente los ruidos de la ciudad. La gente pasaba a mi lado, pero nomás me observaban murmurando entre sí. Sacudí la cabeza para ponerme de pie con mucha dificultad. Cuando lo logré, miré a la maestra que continuó caminando hacia la escuela. Luego detuvo su paso, se dio la vuelta y formó una mueca de satisfacción en su rostro que me heló hasta los huesos. En mi mente estaba la imagen de esa mujer. No era como la había mirado antes cuando llevé a mi pequeño al jardín, hasta hubiese jurado que era otra persona. Eran aproximadamente las 9:30 de la mañana. Caminando a paso rápido, sentí que no avanzaba. Era como si al continuar me regresara porque no me movía del mismo lugar. Creo que estaba enloqueciendo un poco, así que me senté en la banqueta tomando una botella de agua. De repente, sentí que alguien me apretó el hombro por detrás y una voz escalofriante susurró en mi oído izquierdo: «No debiste meterte con ella». Dejé caer la botella muy asustado y me levanté de golpe sintiendo un fuerte mareo en la cabeza.
En ese instante miré a lo lejos a mi esposa e hijo caminar cruzando la calle, mientras que un auto pasaba de golpe y los arrollaba a ambos. Seguido de eso, miré a mi alrededor y no pasaba nada. La gente me quedó mirando, pero pasaban sin decir una sola palabra. Continué camino al banco y al llegar deposité el dinero correspondiente en mi cuenta. Pero mientras me atendían en ventanilla, atrás de la señorita que contaba el dinero, miré sentadita en la pared a una pequeña niña que tenía la cabeza agachada. Cuando la joven terminó de atenderme, me atreví a preguntarle: ¿y esa niña, por qué está ahí? Ella, sorprendida, volteó a sus espaldas diciendo: ¿cuál niña? Aquí no hay nadie. Y en cuestión de segundos, la pequeña ya no estaba. Sin duda alguna, fue un día demasiado difícil para mí. Aunque no creía en nada de fantasmas y esas cosas, esta vez sí tenía la piel de gallina. Realmente me sentía muy asustado. Me fui a casa olvidando todo, y cuando llegué, Sara se encontraba demasiado nerviosa. Le pregunté qué le había pasado y ella solo dijo: alguien estaba en el baño y desapareció. Ella me contó que cuando se iba a bañar, miró una sombra muy alta detrás de las cortinas. Tenía unos ojos brillantes y en el momento de asustarse, cerró la puerta con llave por fuera. Cuando fui a ver, no había nada, pero un olor repugnante inundó el baño. Era como un perro muerto, pero muy intenso. Calmé a mi esposa, porque igualmente ya me habían pasado cosas muy extrañas. Le dije que tal vez estábamos algo nerviosos por lo sucedido. Al tranquilizarnos, escuchamos gritar a Iván desde su cuarto. Corrí desesperadamente, pero la puerta no se podía abrir. Era como si tuviera seguro por dentro. «Iván, ¿qué está sucediendo?», le dije, golpeando la puerta. Cuando abrí, mi hijo estaba en el suelo. Corrí a levantarlo y vi varios moretones en todo su cuerpo e incluso con algunas pequeñas heridas abiertas. «¿Quién te hizo eso?», pregunté, sacando mi arma. Iván no podía decir nada. Yo corrí por toda la casa y me asomé a la calle, pero no había nadie. Intentamos tranquilizarnos un poco. Iván dejó de llorar y al mismo tiempo Sara se puso muy histérica. «Algo está sucediendo en esta casa. Puedo sentirlo», decía muy asustada. Ese fue el inicio de los episodios más escalofriantes de mi vida. A partir de ese día, por las noches no podía dormir, oíamos voces y ruidos. El olor feo inundaba toda la atmósfera, y aunque mandé a traer a personas del mantenimiento, no se solucionaba. Iván ya no podía dormir solo en su cuarto, y aunque nos cambiábamos de casa varias veces, todo seguía igual. Su cuerpo estaba muy lastimado por pequeñas heridas y moretones. El médico no podía dar una respuesta al padecimiento. Le hicieron muchos estudios, pero todos salieron limpios y al final el diagnóstico era que Iván no tenía nada. Tiempo después nos arrestaron por maltrato infantil, pero juro que nosotros jamás lastimamos a nuestro pequeño. Aunque mis padres hicieron todo lo posible por sacarnos de la cárcel, no lograron hacer nada y a Iván se lo llevaron al DIF. Cuando estaba detenido en esa celda, el mismo olor volvió a inundar mi espacio. Entre la oscuridad, miré a lo lejos en los pasillos de las celdas cómo se iba moviendo un bulto negro como si fuera una sombra. Y ésta se fue acercando muy lentamente hasta donde me encontraba. De repente, mis ojos se petrificaron al ver que ese bulto negro era la maestra del kinder a quien agredimos. Traía una gabardina negra que le cubría la cabeza. «Hola»,
¿Lo estás disfrutando mucho? Preguntó burlándose. ¿Qué es lo que quieres aquí? Vete. Por supuesto que ya me voy. Solo venía a decirte que nunca debieron meterse conmigo. Aunque claro, esto es lo que merecen criminales como ustedes, que se pudran en la cárcel. Ella se dio la vuelta perdiéndose en la oscuridad. Y a la mañana siguiente me trasladaron al reclusorio junto con mi esposa, pero antes de irme pedí que me dejaran hablar con ella. Sin embargo, eso no me fue posible. Al pasar los días, todo seguía igual en la cárcel. De momento sentí que me estaba volviendo loco. Sin embargo, un día llegó un preso a compartir su celda conmigo. Él se dio cuenta de lo que me estaba pasando y con el miedo de que se burlara de mí, le conté todo lo sucedido. No manches, güey, te metiste con la Araceli, ella acostumbra a hacer brujería. El compañero de celda me contó con lujo de detalle todo acerca de la maestra. Al parecer tuvieron una relación. Sinceramente me costó trabajo creerle, porque ese tipo de cosas solo pasan en mi cabeza como ficción. Para mí no era real, no existía. Con el tiempo, estando en la cárcel, comprendí que todo era real. Las apariciones y los ataques continuaron, aunque terminé acostumbrándome. Pero lo más triste y doloroso para mí fue haberme enterado de la muerte de mi esposa Sara. Me dijeron que se quitó la vida ella misma y no comprendían por qué. Sin embargo, una noche mientras dormía, claramente la miré en mis sueños. Ella decía que no aguantaba más que esa mujer la siguiera torturando y por eso decidió terminar con su vida. Créanme que fue un golpe terrible para mí y para su hijo, quien permaneció en el DIF. Mis padres lucharon mucho para que pudieran tenerlo con ellos y yo les agradecí porque Iván era todo para mí. Sé muy bien que no merecía ni siquiera un poco de compasión por mis malas acciones. Y les juro que si hubiese tenido a la maestra de frente, le pediría perdón para no seguir sufriendo con esas crueles torturas. He pensado en quitarme la vida también, pero luego se me viene a la mente la imagen de mi pequeño y aunque estoy muy arrepentido, ojalá y algún día cuando salga de esta cárcel pueda conseguir el perdón de esa maestra que agredí sin que se lo mereciera.